Estos son los episodios más perturbadores de Padre de Familia. Empecemos con el primero. Hay un episodio de Family Guy llamado Screams of Silence, The Story of Brenda Q. Y sinceramente, es probablemente lo más retorcido que ha hecho el programa. Estamos hablando de violencia doméstica grave aquí. Este episodio muestra a la hermana de Quagmire, Brenda, siendo golpeada por su novio Jeff, y se pone muy oscuro muy rápido. Todo comienza cuando Quagmire casi se mata en un extraño accidente y termina en el hospital. Su hermana Brenda aparece con su novio Jeff, e inmediatamente te das cuenta de que algo anda mal. Jeff es un completo psicópata que trata a Brenda como basura delante de todo el mundo. Ni siquiera la deja abrazar a su propio hermano sin enojarse. El tipo le grita por literalmente nada y actúa como si fuera su dueño. Lo que lo hace tan inquietante es lo real que se siente. Jeff la golpea constantemente. Los vecinos lo oyen gritarle a ella a través de las paredes todas las noches. Él controla todo lo que ella hace, con quién habla, dónde trabaja, incluso qué ropa puede usar. Cuando Lois intenta invitar a Brenda a almorzar, te das cuenta de lo mal que está Brenda. Ni siquiera puede cerrar un menú en un restaurante sin entrar en pánico pensando que está haciendo algo mal. El abuso sigue empeorando a lo largo del episodio. Jeff golpea a Brenda tan fuerte que tiene que usar gafas de sol para ocultar sus ojos morados. Él le rompe un dedo y luego bromea al respecto, diciendo que se cayó por las escaleras. Pero el abuso mental es igual de malo. Él le dice que no vale nada, la hace trabajar más de 100 horas a la semana y la aísla de sus amigos y familiares. Brenda está tan manipulada que hasta lo defiende, diciendo que es dulce y que le pega suavemente cuando están a solas. Es genial. El programa tampoco se guarda nada al mostrar las tácticas de manipulación de Jeff. Él aísla a Brenda de cualquiera que pudiera ayudarla, volviéndola completamente dependiente de él. Él destruye su autoestima diciéndole constantemente que está gorda, fea y estúpida. Cuando intenta defenderse o explicar su comportamiento a los demás, suena completamente delirante, porque eso es lo que el abuso le hace a la gente. Deforma su realidad. Hay una escena realmente perturbadora en la que Jeff le exige a Brenda que se quite el camisón para poder dibujarla mientras le grita por dinero. Es claramente abuso sexual además de todo lo demás, pero el programa lo maneja de una manera que te hace entender lo que está sucediendo sin ser explotador al respecto. Todo el episodio se siente como ver una situación real de violencia doméstica desarrollarse, lo cual es lo que lo hace tan incómodo. Las cosas se ponen muy mal cuando la familia intenta una intervención. Quagmire reúne a todos para decirle a Brenda que debe dejar a Jeff. La escena de la intervención es desgarradora, porque Quagmire básicamente le ruega a su hermana que regrese con él. Él dice que la hermana con la que creció ya no existe, y que ahora solo es un saco de boxeo. Él lee esta emotiva carta sobre cuánto la ama y la quiere de vuelta. Pero en lugar de dejar a Jeff, Brenda suelta una bomba. Se casa con él porque está embarazada. Ahora también habrá un bebé atrapado en esta pesadilla. El anuncio del embarazo es donde el episodio se vuelve aún más oscuro. Jeff deja claro que no quiere al bebé y que solo se casa con Brenda porque la dejó embarazada. Sugiere llamar al bebé Slappy o Brucey, lo que demuestra que ya está planeando abusar del niño. Esto añade otra capa de horror, porque ahora un niño inocente va a crecer en este hogar violento. Ahí es cuando Quagmire, Peter y Joe pierden los estribos. Están tan hartos de ver cómo golpean a Brenda que deciden asesinar a Jeff. Lo engañan para que vaya a una falsa excursión de caza, planeando matarlo en el bosque. Pero Jeff se da cuenta de lo que está pasando y les da la vuelta a las tornas. Toma a Quagmire como rehén y está a punto de dispararle. Toda la trama del asesinato muestra cómo la violencia doméstica afecta a todos los que rodean a la víctima. Normalmente estas personas son ciudadanos respetuosos de la ley, pero se ven impulsados a cometer un asesinato porque se sienten impotentes al ver cómo destruyen a alguien a quien quieren. Joe es policía, e incluso él está dispuesto a infringir la ley porque sabe que el sistema no protegerá a Brenda. Aquí es donde se pone la cosa interesante. Jeff está a punto de ejecutar a Quagmire, cuando Quagmire lo desafía a que baje el arma y pelee como un hombre. Jeff cree que puede vencer fácilmente al flaco Quagmire, así que acepta. Pero aquí está la parte retorcida. Quagmire se ha estado asfixiando toda su vida, por lo que su cuello es súper fuerte. Cuando Jeff intenta estrangularlo, no lo consigue. Quagmire se libera y atropella a Jeff con un camión, matándolo. La escena de lucha es brutal y realista. Aquí no hay violencia de dibujos animados, son solo dos hombres tratando de matarse. Cuando Quagmire finalmente gana, no hay celebración ni alivio. Es simplemente sombrío y necesario. El programa no glorifica la violencia en absoluto. Después de la muerte de Jeff, tienen que encubrirlo. Escriben una nota falsa diciendo que Jeff se fue de la ciudad, pero incluso la nota es amenazante. Advierte a Brenda de que si le cuenta a alguien lo que realmente pasó, Jeff regresará y la asesinará, y la llama basura. Así que, incluso muerto, este tipo la sigue aterrorizando. La nota falsa también incluye cosas raras y aleatorias como amar al gorila de uva, lo que demuestra cómo los chicos están luchando por hacer que suene auténtica mientras lidian con el hecho de haber cometido un asesinato. El final es realmente desastroso porque Brenda no se siente libre, solo se siente perdida. Ha sido maltratada durante tanto tiempo que no sabe cómo funcionar sin que alguien la controle. El episodio termina con ella llorando, no de alivio sino de confusión. Esa es la parte realmente oscura. El trauma se queda contigo. Este episodio fue enorme para Padre de Familia porque demostró que podían abordar temas serios sin hacer chistes sobre todo. No endulza la violencia doméstica en absoluto.
Muestra cómo los abusadores destruyen mentalmente a sus víctimas, cómo el sistema falla a las mujeres en peligro y cómo a veces la gente buena hace cosas terribles cuando siente que no hay otra opción. Lo realmente incómodo es que Joe les dice directamente que la policía no puede ayudar hasta que Jeff realmente mate a Brenda. Esto refleja el verdadero problema de cómo se manejan los casos de violencia doméstica. Cuando la ley interviene, a menudo ya es demasiado tarde. El episodio critica un sistema que protege más a los abusadores que a las víctimas. Lo que hace que Gritos de Silencio sea tan oscuro es que sugiere que a veces, la violencia es la única forma de detener a un abusador. Ya sea que pienses que está bien o mal, este episodio muestra la cruda realidad de la violencia doméstica y cómo afecta a todos a su alrededor. Es inquietante, polémico y sin duda, una de las cosas más oscuras que Padre de Familia ha emitido en televisión. El hecho de que tuvieran que matar a alguien para salvar a Brenda dice algo realmente oscuro sobre cómo nuestra sociedad maneja estas situaciones. Padre de Familia pasó de exponer abusos brutales y gritos silenciosos a matar repentinamente a Brian en la vida de Brian. ¿Sabes cuando en algunas series de televisión matan personajes y como que lo ves venir? En un minuto Brian está jugando hockey callejero con Stewie y al siguiente está atropellado. El episodio comienza con las típicas tonterías de viajes en el tiempo de Stewie y Brian. Arruinan la historia al dar armas a los nativos americanos en la época colonial, lo que lleva a que los nativos americanos tomen el control de América en lugar de los blancos. De hecho, es bastante divertido ver esta línea de tiempo alterna donde todo está invertido. Los nativos americanos tienen casinos por todas partes y su música domina la radio con esta canción repetitiva de cánticos que ha sido número 1 durante 10 semanas seguidas. Todo el asunto de la realidad alternativa muestra lo que pasaría si la colonización hubiera ido en la dirección opuesta. Verás, los nativos americanos dirigiendo hospitales, teniendo su propio sistema médico y básicamente estando a cargo de todo. Mientras tanto, los blancos son los discriminados y maltratados. Es una oscura crítica social envuelta en su habitual humor absurdo. Después de restaurar la línea de tiempo, Stewie toma la drástica decisión de destruir su máquina del tiempo por completo. Está harto de casi morir cada vez que lo usan, así que destruye todo con un mazo y lo tira al desguace. La máquina del tiempo ha sido su mayor invento, pero está dispuesto a renunciar a ella por seguridad. Esta decisión parece inteligente en su momento, pero se convierte en el peor error de su vida. Mientras están en el depósito de chatarra, ven esta portería de hockey callejero en perfecto estado que alguien tiró. Brian se emociona con su nuevo pasatiempo ahora que terminaron con los viajes en el tiempo. Habla de tomar aire fresco y hacer ejercicio en lugar de estar encerrado todo el día trabajando en inventos. Todo esto se siente como un nuevo comienzo para ambos. Montan la red en su patio delantero y empiezan a jugar. El juego en sí es bastante típico de Brian y Stewie. Son competitivos pero se divierten, se lanzan pullas como de costumbre. Stewie bromea con solo dejar ganar a los bebés, mientras Brian entra a buscar sus rodilleras. Todo se siente normal y relajado, solo dos amigos disfrutando en un hermoso día. Entonces sucede. Brian entra para buscar sus rodilleras, y mientras sale para seguir jugando, un coche pasa volando por su calle demasiado rápido. Stewie grita, Brian, cuidado, pero no hay tiempo para reaccionar. El coche golpea a Brian a toda velocidad y sigue conduciendo sin siquiera detenerse. El conductor ni siquiera frena, solo atropella a un perro y se da a la fuga como si nada hubiera pasado. Lo que hace que esta escena sea tan inquietante es lo real que se siente. Brian no se recupera como en la violencia caricaturesca típica. Está gravemente herido, sangrando por todas partes y claramente muriendo. Stewie grita e intenta ayudar mientras la familia sale corriendo. Se puede ver el pánico en los ojos de todos porque saben que esto es malo. La familia se apresura a conseguir ayuda para Brian, lo suben a un coche y lo llevan al veterinario lo más rápido posible. Toda la escena se siente desesperada y caótica, como una emergencia real. En la oficina del veterinario, todos están sentados en esa horrible sala de espera, donde las familias reciben malas noticias. El veterinario sale con cara sombría, y sabes lo que viene antes de que hable. Él da la devastadora noticia de que las lesiones de Brian son demasiado graves para salvarlo. Sus huesos están aplastados, sus órganos internos están dañados, y no hay nada que la medicina veterinaria moderna pueda hacer. Le dice a la familia que se despidan porque a Brian no le queda mucho tiempo. Esto golpea como un puñetazo en el estómago porque te das cuenta de que la serie realmente va a seguir adelante con esto. La escena de la muerte de Brian es absolutamente brutal y no se parece en nada a lo típico de padre de familia. Está conectado a máquinas en esta estéril oficina veterinaria, apenas consciente, pero intentando comunicarse con su familia por última vez. Le cuesta hablar, claramente con dolor, pero se las arregla para decirles que le dieron una vida maravillosa. Y que los ama a todos. Su voz es débil, y se nota que cada palabra es un esfuerzo. Cuando el monitor cardíaco se detiene, el silencio es ensordecedor. Peter se desmorona por completo, llorando que Brian era su mejor amigo y como un hermano. Lois está sollozando, los niños están devastados, y toda la familia está destruida por esta pérdida. Justo después de la muerte de Brian, Stewie tiene una horrible revelación que lo destruye psicológicamente. Podría haber salvado a Brian si aún tuviera la máquina del tiempo. Apenas unas horas antes, destruyó lo único que podía haber evitado esta tragedia. La ironía es aplastante, Stewie destruyó la máquina del tiempo para mantenerlos a salvo. Pero esa decisión llevó directamente a la muerte de Brian. Stewie intenta desesperadamente reconstruir la máquina, buscando frenéticamente las piezas que necesita.
Pero cuando contacta a su proveedor, Yusuf, recibe noticias devastadoras. El tipo que fabricó los capacitores de titanio hizo un garabato de Mahoma mientras hablaba por teléfono, ni siquiera a propósito, solo distraídamente, y fue asesinado por ello. Sin esas piezas específicas, es imposible construir una máquina del tiempo que funcione. Brian se ha ido para siempre. La escena del funeral muestra el impacto real de la pérdida de Brian en toda la comunidad. Peter pronuncia este desgarrador discurso sobre la pérdida de su mejor amigo, hablando de cómo Brian fue como un hermano para él y cómo pasará el resto de su vida extrañándolo. Ves a hombres adultos llorando, lo que casi nunca sucede en padre de familia. Hay un momento extraño en el funeral donde una mujer negra al azar golpea a Joe con su bolso, pensando que él debe resolver la muerte de Brian como si fuera un caso de asesinato. Ella sigue gritando sobre llevar al asesino ante la justicia y asegurarse de que Brian no murió en vano. Es a la vez absurdo y desgarrador, porque ella claramente se preocupa más por un perro que nunca conoció que algunas personas por seres humanos reales. Pasa un mes entero, y la familia sigue lidiando con el dolor. Peter sigue sirviéndole comida a Brian por costumbre. Chris sigue atascándose en la puerta para perros, porque está tratando de llenar el vacío que dejó Brian. La casa se siente vacía, sin las conversaciones intelectuales de Brian y su papel como la brújula moral de la familia. Lois finalmente sugiere conseguir un perro nuevo para ayudarles a sanar, lo que los lleva a la tienda de mascotas. Ahí es cuando conocen a Vinny, un perro que habla con un marcado acento de Nueva Jersey y una personalidad completamente diferente a la de Brian. Donde Brian era intelectual y sofisticado, Vinny es astuto y vulgar. Habla de acostarse con mujeres y hace chistes italoamericanos. Peter conecta inmediatamente con él porque Vinny es más como un tipo normal de lo que Brian fue alguna vez. Vinny se integra rápidamente a la familia de formas que tanto ayudan como perjudican. Él se ofrece a cocinar la cena para Lois, algo que Brian nunca hizo. Se convierte en el compañero de copas de Peter en el Drunken Clam, ocupando ese rol social que Brian nunca tuvo. Pero su presencia también resalta todo lo que la familia perdió cuando Brian murió. Dewey inicialmente odia a Vinny y lo ve como un reemplazo barato de Brian. Intenta matar a Vinny dándole noticias trágicas sobre italoamericanos, con la esperanza de provocarle un ataque al corazón. Stewie le cuenta historias de niños que mueren aplastados por pianos y otras horribles desgracias que les ocurren a las familias italianas. Pero Chris arruina el plan al insultar a Stewie, lo que en realidad hace feliz a Vinny en lugar de triste. El punto de inflexión llega cuando Vinny encuentra a Stewie llorando solo. En lugar de ignorarlo o hacer bromas, Vinny se sienta y habla con el niño sobre el duelo y la pérdida. Él explica cómo su dueño anterior, Leo, murió en un absurdo accidente de yoga, donde su escroto se partió a la mitad durante la primera postura. Fue una muerte tan extraña que la cubrieron en Deadline como una noticia completa. La historia de Vinny sobre Leo ayuda a Stewie a entender que todos lidiamos con la pérdida, y que encontrar nuevas personas a quienes querer no significa olvidar a quienes perdiste. Vinny explica que cuando vio a la familia Griffin en la tienda de mascotas, reconoció que estaban pasando por los mismos sentimientos de pérdida que él experimentó cuando Leo murió. El episodio termina con Vinny quedándose en la habitación de Stewie por la noche, mostrando que su vínculo está empezando a desarrollarse. Pero no es la misma relación que Stewie tenía con Brian. Es algo completamente diferente. Vinny no puede reemplazar el papel de Brian como el igual intelectual de Stewie y su compañero de viaje en el tiempo. Lo que hizo tan oscura la vida de Brian fue cómo abordó la muerte de manera realista. Brian había sido un personaje central desde el primer día, representando la voz de la razón en la familia Griffin. Matarlo cambió por completo la dinámica del programa de forma permanente, y demostró que nadie estaba a salvo de ser eliminado. El episodio demostró que a veces pasan cosas malas sin ninguna razón, e incluso personajes queridos pueden morir de las formas más mundanas posibles. Después de matar a Brian en Life of Brian con una tragedia real, Family Guy cambió a Seahorse Seashell Party, donde la sorpresa vino de Meg finalmente enfrentándose a su familia. A veces los peores episodios de Family Guy son los que tocan demasiado de cerca. Seahorse Seashell Party tiene lugar durante un huracán, cuando la familia Griffin queda atrapada en casa, y lo que comienza como el típico aburrimiento familiar se convierte en un colapso mental total de Meg, donde finalmente les dice a todos exactamente qué tipo de personas son en realidad. Todo comienza durante el huracán Flosel, que obliga a la familia Griffin a permanecer dentro de su casa durante 36 horas. Están atrapados sin televisión ni internet. Nada que hacer salvo interactuar entre sí. Mientras esto sucede, Brian decide tomar hongos mágicos para pasar el tiempo, lo que lo lleva a un aterrador viaje de drogas con alucinaciones y pesadillas a lo largo del episodio. La familia intenta entretenerse con juegos como las charadas, pero todos se están poniendo de los nervios. Peter hace su molesta rutina de ruidos de papá, donde solo hace sonidos asquerosos durante varios minutos. Luego juegan a un juego de pistolas con los dedos donde simulan dispararse entre ellos. Pero cuando Meg intenta unirse, Peter la calla de inmediato, diciendo que nadie quiere que ella les meta los dedos. Ahí es cuando algo se rompe en Meg. Está harta de que su propia familia la trate como basura. En lugar de simplemente aceptarlo como suele hacer, Meg explota y les dice a todos exactamente lo que piensa de ellos. Y ella no se contiene en absoluto. Primero, ella va tras Chris por ser un hermano terrible. Ella lo regaña por cómo se supone que debe estar de su lado, pero en cambio, él la trata como si la odiara. Meg señala que Chris constantemente le dice cosas hirientes y se une a todo el acoso familiar. Ella le pregunta cómo se sentiría si ella empezara a llamarlo un perdedor gordo y con granos que no tiene amigos y huele como una anciana que tiene pájaros como mascotas.
Chris está completamente en shock porque nadie le había llamado la atención así antes. Entonces Meg dirige su atención a Lois. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente oscuras. Ella acusa a Lois de ser una hipócrita que se comporta como una autoridad moral, a pesar de su historial de robos en tiendas, adicción a las drogas, pornografía y de acostarse con celebridades. Pero lo peor es cuando Meg se adentra en el daño psicológico que Lois le ha causado. Meg le dice a Lois que desde el momento en que nació, tuvo que confiar completamente en su madre. Necesitaba que Lois la protegiera y la guiara por la vida. En cambio, Lois pasó 17 años en una misión para destruir algo que tú mataste hace mucho tiempo. Meg dice que cuando cumpla 18 años, no sabe si querrá volver a ver a Lois. Esto destruye a Lois por completo. Ella empieza a llorar y admite que ha sido una madre terrible. Pero Meg no ha terminado. Ella va tras Peter después. Y ella lo destruye por completo. Ella lo llama un padre católico irlandés de clase trabajadora, gordo, vago y abusivo, que bebe demasiado y apenas gana lo suficiente para mantener a su familia. Ella le dice que ha vivido la mitad de su vida sin nada que mostrar, excepto a sus hijos. Incluso esos resultaron ser desastres. Meg señala que Peter es completamente egoísta e irresponsable. Ella menciona cómo él literalmente le mete la cara en el trasero y se tira pedos sobre ella, diciendo que si alguien del mundo exterior viera cómo la trata, él estaría en la cárcel. Ella lo llama una vergüenza total y completa en todos los sentidos posibles y un desperdicio de hombre. La familia se desmorona por completo después del colapso de Meg. Todos empiezan a atacarse entre sí, en lugar de unirse contra Meg, como suelen hacer. Peter y Lois tienen una enorme pelea por todo, desde la comida hasta el sexo. Chris se une a las quejas sobre la cocina de su madre y cómo Peter se come todo el yogur. Toda la estructura familiar se derrumba sin Meg como chivo expiatorio. Peter se enfada tanto que sale corriendo y se esconde en el armario con los zapatos, llorando que no se merece nada mejor. La familia está en completo caos, gritándose y desmoronándose. Aquí es cuando Meg se da cuenta de forma horrible de su papel en la familia. Brian encuentra a Meg y le dice que fue genial como finalmente se defendió. Pero Meg se da cuenta de que la familia, literalmente, no puede funcionar sin alguien a quien maltratar. Ella se da cuenta de que quizás su papel es ser el pararrayos que absorbe toda la disfunción familiar para que no tengan que volverse unos contra otros. Mientras tanto, en medio de todo este drama familiar, Brian está teniendo el peor viaje de drogas de su vida. Está teniendo alucinaciones aterradoras de los miembros de su familia como monstruos, demonios, cantando canciones de cuna y todo tipo de visiones de pesadilla. Stewie tiene que cuidarlo durante toda la experiencia, lo que añade una capa surrealista a un episodio ya de por sí intenso. Así que Meg hace algo que es increíblemente noble o increíblemente deprimente. Ella se retracta de todo. Va con su familia y se disculpa por todo lo que dijo. Ella les dice que todos son increíbles y que se equivocó al culparlos por sus problemas. Ella dice que todo fue su culpa y asume la responsabilidad de todo el colapso. La familia vuelve inmediatamente a la normalidad, con Peter sintiéndose mejor consigo mismo y todos contentos de tener de vuelta su saco de boxeo. Meg acepta que la llamen por su propio padre y está de acuerdo con él en que, sí, ella es exactamente eso. Lo realmente perturbador es que Meg toma la decisión consciente de sacrificar su propia salud mental por la estabilidad familiar. Se convierte en una mártir que absorbe toda su toxicidad para que ellos puedan funcionar. Brian le dice que quizás sea la persona más fuerte de la casa, pero uno se pregunta si en realidad es la más dañada. Este episodio muestra cómo funcionan realmente las dinámicas familiares abusivas. Meg cumple una función específica como chivo expiatorio que permite a los demás sentirse mejor consigo mismos. Cuando ella deja de interpretar ese papel, todo el sistema familiar se desmorona porque necesitan a alguien a quien culpar por todos sus problemas. El episodio termina con Stewie haciendo una parodia de esos anuncios de servicio público, de episodios muy especiales, sobre el uso de drogas, lo cual es oscuramente divertido, considerando que el verdadero problema nunca fue el viaje de Brian con los hongos, sino el abuso psicológico de la familia hacia su propia hija. El impacto a largo plazo fue enorme porque demostró que Padre de Familia entendía a la perfección lo tóxica que era la dinámica de la familia Griffin. Estaban destruyendo psicológicamente a Meg, y dejaron claro que esto era intencional. El episodio básicamente decía que algunas familias están tan rotas que necesitan una víctima para funcionar, y que esa víctima tiene que elegir entre su propia cordura y mantener a la familia unida. Eso es todo por hoy. Asegúrense de suscribirse a nuestro canal, y los veo en el próximo.